ver esto acá que me impide agrandar la imagen. Entonces vamos a retomar desde la era mesozoica. Esta era mesozoica está dividida en 3 periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En relación a su evolución geológica, es lo que estábamos hablando. Cuando uno habla de geología, habla del estudio de la Tierra. Y ahí estamos viendo que en el Triásico todavía no están formados los 5 continentes, se está moviendo la Eurasia y Gondwana. Uno ya empieza a visualizar, ¿no es cierto?, cuál va a estar en América del Norte, cuál va a estar en América del Sur, lo que va a ser Asia, lo que va a ser África. Y luego ya en el Jurásico vemos que hay un mayor movimiento, separación de algunas islas, y en el Cretácico, ¿no es cierto?, ya se empieza a vislumbrar lo que van a ser en el futuro los 5 continentes. Entonces, esta fragmentación de este supercontinente llamado Pangea, de él surgen los continentes y los océanos actuales, porque antiguamente era un solo gran océano que rodeaba a la Pangea, que se llamaba Tetis. Así se llamaba el mar de antes que rodeaba a este supercontinente, el Tetis. Y en la actualidad sabemos que está el Océano Pacífico, la parte ártica, la parte índica, ¿no es cierto?, que está rodeando las aguas a estos continentes y que separan a estos continentes finalmente. América del norte y del sur queda a un lado y hacia el otro lado va a quedar África, Europa y Asia. Cuando ocurre esto, genera este movimiento una subida de mar. Al subir el mar, al subir los océanos, deja gran parte de los continentes inundados. Específicamente dicen los estudiosos en geología que quedó la mitad de los continentes inundados, ¿ya? Por lo tanto, todo está bajo mar y solamente una parte quedó a flote, y así todos nosotros vemos la inmensidad de nuestros continentes. Imagínense si hubiera quedado todo a flote, sería mucho más grande la parte terrestre, ¿ya? Pero con estos movimientos hizo de que subiera el océano y cubriera parte de estos continentes. Es lo mismo que pasa ahora, chiquillos, si nosotros lo pensamos. Cuando nos vemos expuestos a un gran movimiento telúrico, un terremoto, ustedes saben que inmediatamente al terremoto está asociado lo que antiguamente se conocía como maremoto, que significa que el mar se recogía, como estaba relacionado con el mar, era maremoto, se recogía el mar, subía el mar. Hoy, en la actualidad, ya no se le llama maremoto, ¿no es cierto? Pero cada vez que hay un terremoto de gran envergadura, vemos que este mar se empieza a recoger y sabemos que nos queda cierta cantidad de tiempo para subir a las partes más altas, sobre todo que nosotros somos mucho litoral, tenemos que ir a la parte alta porque sabemos que cuando vuelva va a venir con mucho mayor intensidad y va a cubrir parte de nuestras costas. Tanto es así de que puede llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar cierta altura en los cerros, por lo tanto todo lo que está edificado en la costa desaparecería. En Chile, la parte más baja que tiene Chile y que desaparecería con un gran movimiento telúrico es el norte de Chile, porque queda muy bajo ya el nivel de la tierra comparado con el nivel del mar, por lo tanto quedaría sumergido y se perdería la parte norte. Y si ocurre en el sur, perderíamos todo lo que es el sur de Chile. Es más, en el terremoto del 60, gran parte de Valdivia quedó bajo el agua. Y cosa que ustedes vayan, hagan un paseo por el río Calle y van a ver, ¿no es cierto?, lo que quedó bajo este río porque subió mucho el agua. Imagínense moviéndose todos los continentes, cómo provocó estas grandes marejadas para poder provocar de que quedara gran parte de los continentes bajo el agua. O sea, la mitad de los continentes quedó bajo agua. En relación a la evolución biológica, que tiene que ver con el estudio de la vida, empieza una
selección, una adaptación de seres vivos, porque también cambió el clima. Vino una gran sequía, altas temperaturas, pocas lluvias, y una sequía, ustedes saben que lo primero que provoca, desaparición de vegetación. Desaparecen los productores, que serían los vegetales, que sirven de alimento para los herbívoros, y a consecuencia de la desaparición de esta sequía de los herbívoros, empieza el herbívoro a desaparecer, luego el carnívoro, y si esto dura mucho tiempo, todo lo que se llaman las tramas biológicas desaparecen. ¿De qué está formada toda esta trama biológica? Principalmente de productores, que son los vegetales, consumidores de primer orden, que serían todos los animales que se dedican a comer vegetales, carnívoros de primer orden, que significa los que se comen a los herbívoros, carnívoros de segundo orden, que son los que se comen a los carnívoros, y va creciendo. Y esto va aumentando. Por lo tanto, que desaparezcan los vegetales provoca todo un cambio a nivel de seres vivos, ¿ya? Porque se va acabando el alimento. Entonces, los primeros perjudicados si desaparecen los vegetales son los herbívoros, porque no tendrían que comer. Entonces, esta sequía, ¿qué provocó? Que todos estos seres vivos que estaban viviendo en ese momento empezaran una selección. Empezaron a desaparecer algunos y fueron quedando por selección natural, por estas condiciones climáticas, los que se pudieron adaptar a estas condiciones de sequía. Y empiezan a colonizar unos animales de gran tamaño que predominaron en el planeta y que eran los dinosaurios. Ellos empezaron a colonizar, sobrevivieron los árboles más altos, que son las coníferas. Nosotros en Chile, en la 9ª región, tenemos el representante, que son las araucarias, que son de muy grande dimensión, demoran millones de años en alcanzar el tamaño que tienen. Por lo tanto, tenemos vegetación que viene de esta época y que todavía sobreviven, ¿ya? O sea, vamos a la zona de la Araucanía y tenemos araucarias, y son araucarias milenarias. Por lo tanto, tienen que estar protegidas porque demoraron millones de años en crecer. No es llegar y que tenga un crecimiento rápido. Es cosa que usted plante un piñón, que es el fruto de la araucaria, y se va a dar cuenta cuánto demora en brotar y cómo ese crecimiento es tan lento, ¿ya? Es muy lento el crecimiento, por lo tanto, yo podría vivir 80 años y no voy a alcanzar a ver a la araucaria en el tamaño que logra alcanzar. Y a lo mejor generaciones que vienen tras de mí podrían ver un poquito más alta esta araucaria, pero demora millones de años en llegar a su edad adulta. Y también empiezan a aparecer mamíferos, aves, que derivan, ¿no es cierto?, del ave reptil, del Archaeopteryx. Empiezan a aparecer plantas con flores que se llaman angiospermas. Y el hecho de tener plantas con flores, empiezan, ¿no es cierto?, a haber árboles que empiezan a dar frutos. Esto iba todo súper bien hasta cuando está terminando el Pérmico y comenzando el Triásico, y ocurre una primera extinción masiva. Luego se logran recuperar nuevamente estos seres vivos, y cuando hay un cambio entre el Triásico y el Jurásico, viene otra extinción masiva. Y finalmente, ¿no es cierto?, se terminan extinguiendo estos animales de gran tamaño que poblaban y dominaban en nuestro planeta, que eran los dinosaurios. Entonces ellos se desaparecen. Se dice que cayó un meteorito, que este meteorito, con el roce al entrar a nuestra atmósfera, es una bola de fuego que cae al planeta, provoca un gran incendio, quema la mayor parte de la vegetación. Este incendio, así como nosotros vemos que cuando hay un incendio en nuestra zona dura días y lo pueden apagar, y resulta que bajo eso siguen ardiendo algo todavía y vuelve a resurgir. Por lo tanto, este incendio duró mucho tiempo. Se empezó a cubrir el cielo, se oscureció el planeta, producto de todo este humo y partículas que habían en el aire,
que impidió la entrada del sol y que los pocos vegetales que estaban quedando pudieran hacer fotosíntesis. Y esa es la única explicación para que pudieran desaparecer estos grandes animales. Ustedes saben que en los dinosaurios habían herbívoros, por lo tanto se vieron afectados estos herbívoros. Tenemos dinosaurios que eran carnívoros, sobre todo el tanto ocurre esta gran extinción masiva. Ya terminando, tenemos el Triásico, el Jurásico, el Cretácico, cuando ya estamos pasando a la nueva era y desaparecen finalmente todos los dinosaurios y otros grupos de seres vivos. Son una de las extinciones más masivas que han existido en nuestro planeta. La primera extinción masiva era cuando estábamos en el Cámbrico, surgió toda la diversidad de vida y en un momento vino una extinción masiva marina. ¿Ya? Iba súper bien todo el proceso y viene una extinción. Y han habido extinciones, han habido glaciaciones, por lo tanto, dicen que lo que está viviendo nuestro planeta, en este caso el calentamiento global, las sequías significa que han ocurrido y que son cíclicas y que cada cierto tiempo vuelve a ocurrir y es como que empiezan a sobrevivir y a seleccionarse los mejores adaptados, va quedando lo mejor de lo mejor y eso después se vuelve a reproducir. ¿Ya? Entonces nosotros en este minuto estamos hablando de años. Primero comenzamos con el efecto invernadero, luego empezamos a hablar de que el planeta estaba aumentando su temperatura. Además, con todo lo que nosotros usamos, estuvimos provocando, ¿no es cierto?, que la capa de ozono empezara a adelgazar, y en la zona del sur de Chile, Punta Arenas y Antártida, hay una tremenda esfera en donde no hay capa de ozono, por lo tanto pasa toda la radiación ultravioleta que viene del sol, que te provoca cáncer, te daña la retina, el cristalino. Entonces, en nuestra época también vamos a escuchar en el futuro que va a ocurrir una gran extinción. Y esa gran extinción, chiquillos, estamos incluidos los seres humanos. Por lo tanto, tenemos que tratar de revertir lo que está ocurriendo y tenemos que empezar a cuidar, porque así como esto ya ocurrió en diferentes eras geológicas y se está repitiendo la situación de las sequías, en otros lados inundaciones, calentamiento global. Y recuerde que cuando hay un calentamiento global puede provocar esto, que en el futuro exista una nueva glaciación en donde todo o gran parte del planeta vuelva a congelarse. ¿Ya? Entonces estamos provocando que rápidamente ocurra un nuevo desastre ecológico en nuestro planeta. Y si ya ocurrió, a lo mejor no nos vamos a poder librar, pero algunos científicos dicen que aún estamos a tiempo, ¿ya? Debemos cambiar nuestros hábitos, debemos reciclar, reutilizar, no usar tantos contaminantes, evitar contaminar la atmósfera, porque si nosotros liberamos gases que se llaman gases de efecto invernadero, seguimos aumentando esta capa y va a seguir calentándose nuestro planeta. Entonces dicen que si nosotros, entre comillas, nos ponemos las pilas y trabajamos en conjunto, y no que alguien diga, oye, ya estoy aburrido, todo el rato me están diciendo la basura, que el calentamiento, que la contaminación, o sea, ¿hasta cuándo? Y ahora pensemos, estamos viviendo una época en donde estamos siendo atacados por una especie microscópica. No puedo decir microorganismo porque el virus no es un microorganismo, porque él no tiene vida propia, tiene que entrar a mi cuerpo para poder reproducirse, porque por sí solo en el ambiente no se reproduce. ¿Qué nos dijeron? Hay que cuidarse, no hay que exponerse. ¿Y qué está pasando? Siguen aumentando los contagios. Entonces aquí los hombres somos tosudos. Si seguimos siendo tosudos, no iremos a escapar de esta extinción, en donde dice la Organización de las Naciones Unidas de que viene esta sexta extinción en donde nosotros estamos incluidos. Es cosa de que usted empiece a contar cifras de cuántas personas han fallecido por el contagio del COVID.
y van a seguir aumentando este año y se ve más agresivo. Ya nos están diciendo que no solamente se va a ver vulnerable la gente adulta mayor, jóvenes también se están contagiando. Antes decían los niños y los animales no se contagian, pero descubrieron que este virus, cuando contagia a un niño, no es la misma enfermedad respiratoria que le da a un adulto, sino que ataca su sistema muscular. Y si tú no te das cuenta, puede causar mayores dificultades para ese niño. Y tú mirabas a la gente en la calle, los adultos con mascarilla y los niños como si nada, porque habían dicho que ellos no se contagiaban. Entonces, ¿para qué hay gente que no pensó que igual tenían que proteger sus hijos, los bebés? Y uno ve la gente como si nada en la calle. Entonces, nosotros que nos suponemos somos los seres superiores de este grupo de mamíferos, somos pensantes, ¿qué estamos haciendo? No estamos revirtiendo la situación. Nos dicen, cuarentena, quédense en casa, y usted sale a la calle cuando tiene que hacer alguna diligencia, pedir un permiso, y ve cómo circulan los vehículos, ve cómo anda gente en la calle, y no se ven calles vacías como uno debería decir, chuta, voy a ir a hacer un trámite al banco, y a lo mejor voy a encontrar todo vacío, calles sin gente. Tú ves la calle que la gente anda igual. O sea, a todo el mundo le dan permiso. O coincidió que justo ese día muchos pedimos permiso y andamos todos en la calle. Y no nos estamos preocupando, ¿ya? Entonces, chiquillos, si estos seres vivos que dominaron nuestro planeta desaparecieron de raíz, no quedó ninguno, ¿qué va a pasar con nosotros? Y eso que podemos pensar y podemos provocar un cambio. Entonces, veamos, uno va a decir, pero es que ellos no pensaban, no sabían que se tenían que arrancar del incendio, pero es que el incendio abarcó todo. Y al abarcar todo, quemó parte de los alimentos que tenían los herbívoros. No tiene alimento el herbívoro, se muere el herbívoro, ¿qué le queda al carnívoro? Y así empezaron a extinguirse hasta cuando ya estaba terminando esta era mesozoica y entrando a la nueva era, y ya a la siguiente era no había ningún dinosaurio parado. ¿Ya? Entonces, analícenlo, piénsenlo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Cómo era el clima? Aquí nosotros vemos que por la imagen es un clima húmedo, un clima tropical. Entonces, primero en el Triásico fue caluroso seco por falta de agua. Luego el Jurásico, un clima cálido húmedo como zona tropical que favoreció que volvieran a resurgir toda esta vegetación que se estaba perdiendo. Y en el Cretácico nuevamente aumenta la temperatura a un punto máximo que provoca, una vez que ya se estaba recuperando los seres vivos en esa época, este aumento de temperatura provocó otra vez la pérdida de muchos seres vivos nuevamente, pero otra vez se vuelve a resurgir. Ahí tenemos representantes de los dinosaurios en el Triásico, pero en esa época no se le llaman dinosaurios por el tamaño que tienen, sino que son reptiles de gran tamaño, reptiles mamiferoides, ¿ya? Y estos reptiles mamiferoides tienen huevos, ponen huevos y tienen sus crías a partir de huevos, por lo tanto se llaman ovíparos. Luego empiezan a dominar ya estos que son de mucho mayor tamaño, que se llaman dinosaurios y son especializados en el sentido que se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Empiezan a aparecer las primeras aves, pero estas aves de esa época tenían dientes y eran tremendas aves también, tremendas alas. Y ahí se habla del paso del ave reptil, ya de reptil a ave. La representante, yo les decía el día de ayer, Archaeopteryx. Cretácico, nada más que hacer, se murieron los dinosaurios, resurge la naturaleza, empieza a sobrevivir de la vegetación que hubo y empiezan a surgir nuevas formas de planta. Antes dominaban las coníferas y ahora empiezan las plantas con flores que se llaman angiospermas. Y la flor da origen a un fruto. ¿Por qué? Porque aquí ocurre una reproducción a nivel de vegetal.
Las flores tienen estambre y pistilo, ¿ya? El estambre produce el polen, el pistilo es el óvulo de la flor en esta planta. Por lo tanto, el polen cae al óvulo, hay una fecundación y como resultado de esta fecundación en la flor viene el fruto. Entonces es una nueva forma, a diferencia de las coníferas que solamente producían semillas. Ellas, las plantas con flores, primero la flor, luego el fruto, cae el fruto, se seca el fruto y te da semilla y se empieza a diversificar estas semillas y empiezan a haber muchas plantas con flores con ayuda de las aves, porque las aves al comer frutos y en el vuelo iban botando semillas por otras regiones, por lo tanto empezó la diversificación de estas plantas con flores. Los insectos también ayudan en el proceso de polinización para que ocurra este tipo de fecundación a nivel de vegetal y poder tener más fruto y una mayor diseminación de semillas. Y aparecen los primeros mamíferos de características, ¿no es cierto?, primitivas, pero ya viene este nuevo grupo. Empezamos por algas microscópicas, si partimos del principio bacteria, de bacteria a algas azul-verdosas microscópicas, luego algas de mayor tamaño, de aquí de estas especies vegetales empiezan a salir los primeros vegetales terrestres entre el agua y la tierra. En la vida marina hay peces con mandíbula, grandes, con dientes, que empiezan a tratar de ir respirando oxígeno y sobrevivir en la tierra, entonces iban al mar, salían un poco, hasta que de pez hubo un cambio evolutivo y reptil, pero a diferencia de otros científicos, esto no es un cambio lineal, sino que siguen habiendo peces y empiezan a haber reptiles. Viene toda la época de los reptiles, de nuevo tipo de vegetación, vasculares, coníferas, ahora ya estamos hablando de plantas con flores, y habiendo vegetación, cuando en un lugar hay vegetación, ocurre una mayor diversidad de otras especies, mayor cantidad de insectos, de artrópodos, que serían los representantes de insectos, los caracoles y todas las especies que usted ve, los reptiles, las aves, y ahora ya viene el surgimiento de los primeros mamíferos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, que explica la extinción que está ocurriendo justo en este cambio, está terminando el Cretácico, y se explica, ¿no es cierto?, y es la explicación más aceptada, de que cayó un gran meteorito. Todos los estudios que se han hecho geológicos, se descubrió hace poco que ese meteorito cayó en el Golfo de México, o sea, en nuestra zona. Pero recuerden que en esa época todavía se estaban moviendo los continentes, ¿ya? Pero el movimiento de estos continentes lleva a que ahora México esté a este lado, pero en algún momento estaban más juntitos los continentes cuando cayó este meteorito, porque si entendemos textual que cayó en México, yo digo, bueno, pero si México está acá en América Central, y si habían dinosaurios en Oceanía, en Asia, en Europa, en África, ¿por qué se murieron todos si el meteorito cayó acá? En esa época, recuerden, los continentes todavía estaban más o menos juntos. Por lo tanto, abarcó, ¿no es cierto?, esa radiación de fuego fue abarcando mayor cantidad de espacios. Y entramos a la era cenozoica. Esta era se divide en dos periodos, terciario y cuaternario. Nosotros hoy en día estamos viviendo el periodo cuaternario, por lo tanto estamos todavía viviendo en la era cenozoica. No ha habido ningún cambio ni evolutivo, ¿no es cierto? No han aparecido nuevas especies, por lo tanto todavía estamos en estos procesos de adaptación, pero ¿cómo va a culminar esta era y va a haber un cambio? Si el calentamiento global sigue, si seguimos contaminando, si este virus nos gana y sigue contagiando a las personas y siguen falleciendo, ¿no es cierto? Y empezamos a hacer cálculos a nivel mundial, ¿qué va a pasar con nosotros si no nos cuidamos? Porque por lo menos ahora tenemos recursos que no existían anteriormente. Existe medicina,
Pero lo que aún no provocamos es un cambio en mentalidad. Si me dicen que me tengo que cuidar y tomar precauciones, es porque lo tengo que hacer. Y no que solamente yo esté en la tranquilidad de mi hogar para a ustedes darle clase y durante el día salir al centro y hacer lo que quiera. No tengo tiempo porque trabajo en 2 colegios, estoy mañana y tarde haciendo clases, así que no me da para eso tampoco. Pero si fuera el caso que yo solo trabajara tarde-noche, podría tener libertad de movilizarme. Yo sé que algunos de ustedes por trabajo tienen que salir, pero es por trabajo, pero hay personas que tienen trabajo virtual, tienen que estar en casa, pero se aprovechan. Hay gente que aprovechando como es trabajo virtual, si es virtual puedo estar en mi casa o puedo estar en el sur de Chile, por ejemplo, Pucón, Villarrica, y total estoy con trabajo virtual y no van a saber si estoy en mi casa o estoy en otro lado. Entonces nosotros nos seguimos movilizando, chiquillos. Es cosa de ver los santiaguinos cómo vienen para esta zona, cómo los de esta zona van a otros lados, ¿ya? Y hay movimiento y sigue el movimiento de gente de una región para otra región y seguimos contagiando y aumentando esto, ¿ya? Entonces, esta era los responsables de hacer un cambio en esta era y que a lo mejor esta era llega hasta estos años, vamos a hacer nosotros. Porque los animales no se contagian. Lo que aquí se están viendo perjudicados son los seres humanos. Los animales aún no se contagian de esta enfermedad. Por lo tanto, no son ellos los que están desapareciendo. Somos nosotros los que estamos disminuyendo en número. Si se fijan, antes partimos del 4.500 billones, 2.500 millones, 500 millones, ahora ya vamos en el 65 a 1,8 millones de años, o sea, cada vez más cerca del cero. Y el cuaternario del 1,8 a la fecha. Evolución geológica. Si se fijan, las imágenes que he puesto es solamente de alturas, de cerros, de Alpes, significa que en esta época existió, ¿no es cierto?, el movimiento orogénico. Empieza a aumentar, a subir, y ahí tener, ¿no es cierto?, estas grandes cordilleras, que está el Himalaya, la zona alpina, acá tenemos la de los Andes, los Pirineos, la Bética, mucha cordillera. La pregunta es, ¿ustedes saben cómo surgen las montañas? ¿Cómo se va formando el cerrito de a poquito hacia arriba? Porque esto no es de un día para otro, son millones de años para alcanzar la altura que tenemos hoy en día. ¿Ustedes saben cómo va creciendo una montaña? No, la verdad las cosas no. ¿Nadie? Cuando hay presión en las placas tectónicas, se juntan y se van subiendo. Ya, hay movimientos de placa tectónica que son deslizantes, otras que tiran hacia arriba, pero en realidad cuando las placas tectónicas se separan o se presionan, están haciendo que debajo de la tierra salga la lava. ¿Y por dónde sale la lava? Por el volcán. Por los volcanes. Va cayendo lava, se va acumulando lava, la lava se solidifica, y esa lava que en un principio se le llama piedra virgen o piedra madre, empieza de a poquitito el musgo, los insectos empiezan a llevar semillas y empiezan a brotar otros vegetales, y de repente un cerro que se veía pelado nos damos cuenta que tiene vegetación. Salvo los cerros más altos, que por tener tanta altura están con temperaturas muy bajas y están nevados, porque las temperaturas en esa zona son muy bajas. Pero esos Alpes partieron así, muchas erupciones volcánicas, y esos van acumulando. Es más, las islas también son producto de erupciones volcánicas, los archipiélagos y las islas. Por eso que de repente aparecen nuevas islas o nuevos archipiélagos. Nosotros en Chile tenemos el de Juan Fernández, la isla de Pascua, que no quiere pertenecer a Chile, pero hasta el momento sigue siendo de acá, Rapa Nui, ¿ya? Tenemos la isla Quiriquina y tenemos Chiloé.
La isla Quiriquina es un volcán que lleva muchos años inactivo. El Cerro La Campana lleva muchos años inactivo, ¿ya? Pero si se llegara a activar, al acumularse lava, en los deslindes, al caer, eso va a ir aumentando el tamaño y va a ir creciendo el cerro. Y tiene todo este proceso de piedra, ¿no es cierto?, que recién se solidificó y con el paso de los años empezamos a ver vegetación en ella, y si sigue las erupciones, sigue aumentando de tamaño. Significa que en esta época en donde ocurre esta orogenia alpina, hubo muchas erupciones volcánicas y formaron cordones montañosos, ¿ya? Los Andes es un cordón montañoso. Los Pirineos, los Alpes y el Himalaya, todos ellos son cordones montañosos, porque eran uno tras otro, ¿ya? Y si tú vas a los Andes, son volcanes que llevan tiempo inactivo, pero son volcanes que en algún momento se pueden volver a activar, ¿ya? ¿Qué más ocurrió en esta época? Desciende el nivel del mar, baja. Otro ejemplo lo tenemos en Chile. En el desierto de Atacama se han encontrado registros fósiles de conchas, de valvas, registros de huellas de peces. Significa que el mar llegaba hasta la zona de Atacama. Y en esta época descendieron los mares. Por lo tanto, el mar retrocedió y dejó este gran desierto en donde hay muchos fósiles de toda esta vida marina que fue quedando ahí. Y empezaron a ocurrir las glaciaciones, ya se empezó a congelar lo que le conocemos como la era del hielo. ¿Qué evolución biológica existe? Si nosotros empezamos a miramos esta especie, ¿a qué se parece? Estas de acá atrás, estas. Como a los dinosaurios, ay, ¿cómo se llama? Hipopótamos. Hipopótamos, ¿no es cierto? Y significa que se están transformando. El de atrás. Es como un león, un elefante. Un león, este como elefante, ¿no es cierto? Pero si tú le miras los rasgos, esos son los rasgos que tienen en un principio. Mucho desarrollo muscular, mayor tamaño, y después ya va cambiando la estructura ósea. En el elefante igual, hay elefantes en la actualidad que tienen orejas muy grandes y otros que tienen orejas pequeñas. Jirafas, que habían jirafas pequeñas y jirafas de patas largas y cuello largo. Entonces, todo esto empieza a surgir en esta era. Ya desaparecieron los dinosaurios y viene el surgimiento de estos otros. Ahora, si pensamos que los dinosaurios eran los grandes depredadores, al desaparecer, permite que estos empiecen a surgir y que antes eran depredados, ¿ya? Por lo tanto, hay una mayor diversificación de animales de sangre caliente. En esa época se les llamaba sangre caliente, en la actualidad se usa el término homeotermo. Homeotermo significa que somos capaces de controlar nuestra temperatura corporal. ¿Ya? Entonces estaban los poiquilotermos, que se les llaman de sangre fría, que son los reptiles, las aves que tienen otro mecanismo de enfriamiento, y vienen los mamíferos que somos de sangre caliente, es decir, los que en la actualidad se conoce como homeotermos, que somos capaces de regular nuestra temperatura corporal. En cambio, un reptil no regula la temperatura. Si hay sol, se pone al sol para atrapar energía, mantenerse tibio durante el día, y en la noche se tiene que esconder porque con el frío ambiental ellos se enfrían, porque ellos no son capaces de regular la temperatura, por lo tanto se les llama poiquilotermos, ¿ya? Hay una gran explosión y sigue la explosión de plantas con flores llamadas angiospermas, que van sustituyendo un poquitito a las gimnospermas, que son las coníferas, y empiezan a aparecer los primeros homínidos. ¿Ya? Nosotros pertenecemos a este grupo de los homínidos, pero de este grupo de los homínidos hay una gran diversificación. Pero pertenecemos a este grupo homínido, pero nuestra especie se llama Homo sapiens, y la actual se llama Homo sapiens sapiens.
empiezan las glaciaciones, empieza el surgimiento de casquetes glaciares y se empieza a formar la Antártida. Ocurren 4 glaciaciones en esta época. O sea, fueron una tras otra, paraba, después otra vez, o sea, no alcanzabas a entibiar el cuerpo cuando otra vez venía otra glaciación. Y así todo, mire los mamuts, que son los futuros elefantes. Y hay